Hola, estamos en la semana número 2 del día jueves de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 4, los versos del 43 al 54. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 4, los versos 53 y 54. Vayamos a nuestras citas. Y dice: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Palabras claves. Jesús le había dicho: creyó él con toda su casa. Segunda señal: tu hijo vive. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién creyó? En el estudio el día de hoy observamos que Jesús se quedó en Samaria 2 días y después salió a Galilea. Era importante que fuera ahí para que la palabra se cumpliese. En el verso 44 observamos que Jesús testifica que un profeta no es respetado en su propia tierra. La Biblia dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Marcos 6, versos 5 y 6. En el verso 45 observamos que nos da información. Dice que en Galilea le recibieron bien, y hay una razón por la cual ellos hicieron esto. Estas personas habían estado en las fiestas de la Pascua y vieron lo que hizo ahí. Creían porque vieron. En el verso 46 observamos que es de referencia. Nos informa en dónde estaba Jesús. Dice que fue otra vez a Cana de Galilea, que estaba cerca de Capernaum. Este verso también nos informa que en Capernaum había un oficial del rey. Este hombre estaba relacionado con el Imperio Romano. También nos menciona de que tenía un hijo que estaba enfermo. En el verso 47
Observamos a este oficial que subió la colina para ir a Galilea a buscar a Jesús. Observamos que el hijo del oficial no solo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Observamos que sube la colina, que le ruega a Jesús que baje y sane a su hijo. Y en el verso 48 nos da una instrucción de Jesús. Jesús veía lo que pensaban y sabía lo que creían. Pero aquí Jesús dice que si no vieran señales y prodigios, no creerían. Y este oficial creía que Jesús podía salvar a su hijo. Observamos en el verso 49 la urgencia de este oficial. Y dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. En el verso número 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aquí observamos que se requería de fe por parte del oficial para que su hijo pudiera sanar, no por lo que él viera, sino por la palabra que Jesús le estaba dando. Recordemos que la palabra es viva, es eficaz. Observamos que él bajó la colina y que en el camino se encontró con sus sirvientes, quienes le confirman la sanación de su hijo al encontrarse con él, porque ellos habían salido a buscarle para darle la noticia. En el verso 53 observamos el testimonio del oficial y observamos que lo compartió con su casa y creyeron. Observamos gracia y misericordia, así como el estudio de ayer. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Jesús se dio a todos. Él no puso límites, alcanzó a quien estuviera dispuesto. Reflexiono en los incrédulos, cómo estos pensamientos naturales les limitó. Reflexiono en cómo alcanzó a los samaritanos. Y no solo se limitó a los israelitas, sino que su gracia alcanzó a otras poblaciones, además de los samaritanos. Reflexiono cómo llegó al corazón del oficial y a su casa. Reflexiono en la fe, en creer en lo que no ves. Hoy el estudio me hace reflexionar en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hoy el estudio me hace reflexionar en la gracia y misericordia. Aún sin merecer, Jesús extendió su gracia y salvó al hijo del oficial, y esta gracia y misericordia alcanzó a toda su casa. Y es exactamente lo que Él nos está mostrando, que Él puede extender esta gracia para tu casa o para la mía, o para la casa de mi vecino o la casa de tu vecina. La gracia es un regalo que Dios nos da, que no merecemos, pero que está ahí. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esto quiere decir que a todos los amó y que extendió su gracia. Reflexionemos en eso. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu amor, este amor con el que nos has amado. Gracias por mostrarnos tu gracia y tu misericordia. Gracias por mostrarnos lo importante que es tener fe. Esa fe que espera sin ver nada. Gracias, Padre, por ayudarnos para que nosotros podamos ser salvos. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe crezca, sea inamovible, que esté arraigada en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG.
Las personas en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra tenían fe muchas veces en lo que veían. Así que muchas personas si veían señales como sanar a los enfermos, multiplicar la comida para que alcanzara a todos, o que calmara el mar cuando estaba en tempestad. Si Jesús hacía todas estas cosas y más, a las personas le era más fácil creer. También hubo personas como el hombre de la historia de hoy. Su hijo estaba muy enfermo y él sabía que Jesús podía sanarle. Este hombre en la historia quería que Jesús fuera a su casa, y aunque Jesús no fue a su casa, le dijo que al llegar a su casa su hijo estaría sano. Y dice la Biblia que este hombre creyó en Dios. A veces le pedimos a Dios y las cosas no salen como queremos, pero en esos momentos es donde debemos confiar en Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay momentos en nuestra vida que le pedimos a Dios en oración por algo que quisiéramos que cambiara. Puede ser una enfermedad o por alguna situación difícil en la escuela, en la casa o incluso por esta situación tan difícil del COVID que ha afectado tanto. Oramos y tenemos la confianza de que Dios nos ayudará. Dios nos dice que confiemos en Él, aún sin verle, porque algún día le veremos en los cielos. Mientras tanto, acá en la tierra podemos ver toda su creación y las maravillas que Él hace con nosotros. Confía en Dios en todo momento y espera en Él. Dios, ayúdame cada día para escuchar tu palabra y así creer en tus promesas. Aumenta mi fe y confianza porque tú tienes el control aún en medio de la pandemia y de todas las situaciones difíciles que vivimos. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.